La lucha contra la corrupción no es eficaz y los poderes del Estado se desgastan. La transición de Julio César Trujillo se agotó y vuelve el fantasma del bloqueo. ¿Hay una nueva crisis institucional? En 17 meses volvió la incertidumbre. Las principales instituciones del Estado viven sus propios dramas. El gobierno haciendo frente a sus difíciles medidas. La Asamblea sin mayor margen de acción. Un poder electoral inmerso en una insólita disputa y el nuevo Consejo de Participación Ciudadana que al parecer nació muerto. En medio de este panorama hay una justicia cuyos propósitos de renovación no convencen a todos. En el programa de hoy, los representantes de estas funciones del Estado nos dirán cuáles son las acciones políticamente correctas que se deben adoptar para sacar al país del bloqueo institucional. Comenzamos. Hoy nos acompañan César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, integra la bancada morenista de Alianza País. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y jueza de la Corte Constitucional entre 2012 y 2015. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, expresidente del Tribunal Electoral del Guayas. Y Cristian Cruz, consejero de Participación Ciudadana, fue consultor privado de varios gobiernos autónomos. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy tengo el agrado de compartir este panel con 4 de las autoridades más importantes del país, con las que quiero trazarme una hipótesis. ¿Hay una crisis institucional en el Ecuador? Claudia Roura nos describe el panorama actual desde 5 palabras clave. La consulta popular de febrero del 2018 supuso un acuerdo político basado en el combate a la corrupción y el cambio en los organismos de control. Ese consenso, 17 meses después, luce agotado. El gobierno acusa los efectos de la desaceleración económica y el ajuste fiscal. La falta de empleo y la inseguridad preocupan a la gente. El diálogo nacional que lidera la vicepresidencia no genera cohesión. Las encuestas cifran el importante desgaste del presidente Moreno. La Asamblea Nacional está liderada por César Litardo, bajo el acuerdo entre Alianza País, Creo y varias fuerzas independientes que suman 78 votos. Han pasado 2 meses desde su vigencia y la agenda legislativa y de fiscalización siguen represadas. Esta legislatura demuestra su profunda fragilidad. La función electoral es cuestionada por la organización de los comicios seccionales, las irregularidades en los escrutinios de ciertas zonas y por la falta de control en la inscripción y la campaña de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Tampoco se siente una sólida postura frente a la reforma electoral. El CNE de Diana Tamaín muestra una clara división. Una pieza sensible es la justicia. Entidades como la Contraloría y la Fiscalía caminan a mayor velocidad que las Cortes, a las que se acusa de mantener una influencia correísta. El desafío del Consejo de la Judicatura que preside María del Carmen Maldonado es despejar la desconfianza sobre este poder. Finalmente está el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo presidente José Carlos Tuárez lo ha llevado al borde de la ruptura. Las amenazas de 3 juicios políticos y de otros en la justicia ordinaria van de la mano de una reforma constitucional que busca eliminar este organismo o al menos limitar sus funciones. ¿Este consejo es una institución inviable? Carlos, el desgaste, la fragilidad, la división, la desconfianza y lo inviable golpean a los 5 poderes del Estado, por lo que cabe preguntarnos si la institucionalidad del país está bajo amenaza. Bien, gracias Claudia. Y empecemos por ahí, ingeniero Pita. ¿Siente usted que hay una descomposición institucional en este momento en el Ecuador? Lamentablemente sí. Los hechos lo demuestran. Pareciera que toda esa expectativa ciudadana alrededor de un nuevo periodo que se dio posterior a la consulta popular en cuanto a que el fortalecimiento de las instituciones con nuevas personas que de alguna manera no iban a estar subordinadas a intereses políticos, ha hecho que su gestión genere mucha desconfianza, porque no se han dado los hechos como esperaba la ciudadanía. ¿Y a qué se debe esto, ingeniero? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no dieron la talla? Lamentablemente los hombres
y cuando digo hombres me estoy refiriendo a hombres y mujeres, por supuesto, en no pocas ocasiones omitimos decir, expresar o mostrar lo que realmente queremos. Y de alguna manera también es cierto cuando ya estamos dentro de la responsabilidad que hemos aspirado a llegar, nos dejamos llevar fácilmente por la vanidad, por un lado, por supuesto por presiones políticas, por consolidar nuestras presencias o por llegar también a tener espacios de poder que se alejan precisamente de una gestión total y absolutamente transparente y total y absolutamente en respuesta a lo que la ciudadanía espera, que actuemos con honestidad y transparencia. ¿Al Consejo Nacional Electoral volvió el reparto entonces? ¿O nunca se fue? ¿O qué pasó ahí? Primero tendríamos que ver qué es lo que está pasando en la función electoral. La función electoral está integrada por 5 personas que fuimos designados por un Consejo de Participación Ciudadana que establecía ciertos condicionamientos en cuanto a experiencia, representatividad, no solamente en cuanto a lo político, sino también en lo profesional. De alguna manera, en lo personal, yo tengo que decir, yo acepté integrar esa institución por el hecho de que consideré que era bueno poder participar, porque yo creo que los hombres tenemos que participar, tenemos que aportar con nuestras experiencias, porque cada espacio que nosotros no ocupemos, alguien que no da la talla, que no es honesto, que no nos representa a todos, va y ocupa ese espacio. Lamentablemente, yo creo que sí. De alguna manera la injerencia política, las subordinaciones políticas, las simpatías políticas hizo que se destruya eso que todos estábamos esperando. Bien, seguimos hablando de eso, ingeniero Pita. Doctora Maldonado, a mí de las palabras que Claudia Roura mencionó en el reportaje, la que más me preocupa es la poca confianza que hay en la justicia y que es la pieza esencial para poder levantar la democracia de este país. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no sigue a la altura de los desafíos de la gente? Gracias, Carlos. En primer lugar, es importante aclarar a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. Por el principio universal de independencia judicial, el Consejo de la Judicatura no está facultado, según el marco constitucional y legal, y además, según tratados, convenios internacionales, a ingresar a la posibilidad del juez de fallar de una forma o de otra. Me refiero a de decidir de una manera o de otra. Por lo tanto, la pérdida de confianza que tiene la ciudadanía en la justicia sin duda se debe, más que a la gestión administrativa, a las sentencias que dictan los juzgadores. Pero hay un proceso de evaluación que ustedes tenían que apurarlo y se han demorado demasiado, y mientras ese proceso de evaluación avanza, también avanzan los malos comportamientos de determinados jueces. Todo lo contrario, no nos hemos demorado nada. Es más, acabo de venir de un foro internacional en la Organización de las Naciones Unidas y se sorprenden del cronograma tan ágil que tenemos. Usted entró en enero, es decir, doctora. Exactamente, nos posesionamos un 29 de enero y el 19 de febrero expedimos el reglamento. Posesionados un 29 de enero, 19 de enero expedimos el reglamento, luego inmediatamente expedimos el instructivo, inmediatamente conformamos el comité de expertos gracias al apoyo de la academia y luego el comité de expertos validó los criterios que presentó el Consejo de la Judicatura. Eso quiere decir que los tiempos han sido los correctos, los normales, mientras tanto ha habido gente que sigue fugada o gente a la que se le ha quitado incluso las órdenes de prisión para poder tener una prisión más cómoda en medio de un escándalo nacional. A ver, si la gente sigue fugada, no es por culpa del Consejo de la Judicatura, es por culpa de las decisiones que ha tomado o no ha tomado el juzgador. Y en las decisiones jurisdiccionales, el órgano administrativo no tiene competencia ni posibilidad alguna. Eso es diferente, Carlos, pero valga la precisión. Una cosa es evaluarlos y otra cosa es no estar de acuerdo con sus decisiones. Perfecto, vamos a hablar de eso más tarde. Ingeniero Litardo, la Asamblea deja pasar demasiado tiempo, el tiempo se les agota, no hay una agenda clara, están pasando los meses, le quedan a ustedes quizás un año más de una legislatura eficaz y ágil de cara a las próximas elecciones. Bueno, primero saludar a todo el pueblo ecuatoriano que nos ve esta mañana, a mis compañeros panelistas que hoy están aquí. Pues yo creo que un poco para empezar desde el principio, el problema en los temas de la estabilidad en el país se basan por este mismo proceso, en donde venimos y estuvimos acostumbrados a que tal vez haya una sola línea que un poco procese y establezca cuál es el criterio que debe seguirse en todos los ámbitos en el país, a pasar ahora a tratar de que
en las funciones y en todas las instancias del Estado ecuatoriano hay independencia. Me parece que ese camino se lo ha tomado con decisión y no es un camino sencillo. No podemos... Pero no nos queda la sensación de que como no hay autoritarismo, no hay una línea clara desde la cabeza, desde el correísmo. En cambio, lo contrario es no llegar a acuerdos, no llegar a mayorías, no llegar a nada porque no nos ponemos de acuerdo, ingeniero. Bueno, parece que lo que criticábamos antes, un poco ahora cuando se hace la independencia y se busca que haya ese proceso de que cada institución trabaje de acuerdo a su capacidad constitucional y legal, también se lo critica. Entonces yo lo que pienso es que no es un camino sencillo, pero es un camino necesario. Pero que toma demasiado tiempo, bueno, pero toma como los tiempos de la justicia. Toma el tiempo que debe tomar porque hay procedimientos que hay que cumplirse y esto se heredó de muchos años, que al final en el poco tiempo que tenemos, en 2 años va a ser complicado poder hacerlo. Pero lo que digo es que hay que hacerlo, no podemos seguir en la inacción de no hacerlo. Esto es un proceso que hay que hacer entre todos y que en el camino no es sencillo y estamos claros. Ahí, las leyes que están en camino, que son importantísimas. Y veo, por ejemplo, sigue pasando el tiempo y una reforma electoral no se encuentra la posibilidad de que eso ya engrane con rapidez. Hay un poco, yo difiero de lo que usted manifestaba en torno a la agenda parlamentaria, que nosotros ya la hemos procesado y está caminando. Nosotros tenemos hasta las próximas 2 semanas que tratar 3 leyes importantes que son en función de esta agenda que hemos definido. Hay que trabajar en los ejes que hemos nosotros planteado dentro de la Asamblea como prioritarios. Por ejemplo, el tema de seguridad. Esta semana en la Asamblea hemos tratado la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un insumo que va a poder permitir en las próximas semanas ya ir cerrando el debate en el Código Orgánico Integral Penal, que es fundamental. Tenemos las reformas al Código Orgánico de la Salud, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en el tema del Código de la Democracia, que es importante por varios aspectos que hemos visto que se han dado en este momento, hemos nosotros planteado de que a partir de agosto, una vez que el acuerdo por la democracia, esta mesa en donde están trabajando todos los partidos políticos, varias instituciones, puedan presentar una propuesta integral. Para que se integren las leyes que están manejando. Nosotros iniciaremos el procesamiento en agosto para que con plazo máximo de noviembre podamos tener nosotros aprobado tomo la palabra, en el Código de la Democracia. Cristian Cruz, las cosas en el Consejo de Participación al parecer están más claras. Hay una serie de juicios políticos con los que se pretenden tumbar esa mayoría correísta, si queremos llamar así, liderada por Tuárez. ¿Eso es suficiente? No. Nosotros tenemos que trabajar en función de país. El país necesita respuesta y han sido más de 5,5 millones de ecuatorianos los que se han pronunciado una vez más que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente y apartidista. Recordemos que la primera vez fue en el 2008 a través de la Asamblea Constituyente. La segunda vez que el pueblo quiso un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue en la consulta popular el 2018 y la tercera vez por votación importante del pueblo ecuatoriano, cerca de 5,5 millones en el 2019. Quiere decir que está este consejo por primera vez en la historia del país. El 64% de la población, según la última encuesta de Sedatos, está de acuerdo en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, yo Eso me refiero... quiere decir que hay una gran expectativa porque ese consejo deje de funcionar, ingeniero. Permítame analizar una cosa es la encuesta de Sedatos y otra cosa es la realidad que han cristalizado los votos en elección popular de manera mayoritaria los ecuatorianos y uno tiene que ser objetivo en las declaraciones. No le alarma esa profunda popularidad. Más bien me motiva. Debemos recordar que todos los problemas y fracasos son grandes oportunidades disfrazadas para salir adelante y para trascender. Este es algo fantástico que le ha pasado al Ecuador. Tener un consejo independiente, apartidista. Tuárez es parte del consejo, pero el consejero Tuárez no representa a los... 4 votos. Son 4 votos. Pero 7. Discúlpeme, quiero aclarar a la ciudadanía. El consejero Tuárez y el consejero Cristian Cruz somos totalmente diferentes. Yo soy un hombre independiente, apartidista, honesto y transparente. Y él tiene su forma de pensar y de actuar, que ahora mismo la Asamblea está haciendo serios cuestionamientos y por deber del país, deber de él como ser humano, y por la institución debe aclarar de manera inmediata toda esa serie de cuestionamientos. Okay. Me voy a un primer corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Todos los domingos también estamos en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Gracias por su sintonía. Regresamos enseguida. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Cristian Cruz, mientras usted trata de defender este Consejo de Participación y dice que la popularidad no es la que dicen las encuestas, hay unos planes de reforma en la Asamblea. ¿Usted está de acuerdo con que esas reformas avancen y se elimine el Consejo o de plano se le quite al menos las funciones más importantes? Permítame aclarar una cosa, no digo lo que usted acaba de manifestar, Carlos. Digo que el Consejo es algo valioso, importante para la democracia, sobre todo para modernizar la democracia en el país.
Con respecto al tema de la Asamblea, creo que las reformas, las enmiendas que pretende hacer la Asamblea Nacional, yo respeto, no estoy de acuerdo. Hay un proceso que debe marcarse la diferencia y es el proceso de la elección popular. Es el proceso que los ecuatorianos se puedan manifestar por la modificación o, de ser el caso, quitarles o restarles las competencias dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero yo debo defender el Consejo porque los ecuatorianos de manera importante y mayoritaria han pedido y han querido un Consejo independiente. ¿Pero qué es lo que usted no está de acuerdo con una posible reforma? Que, por ejemplo, ustedes ya no puedan elegir a las autoridades de control como han estado eligiendo. Esa, por ejemplo, es una opción de reforma. ¿Estaría de acuerdo usted con eso? Si es que es a través del voto popular, por supuesto. El pueblo es el mandante y es el pueblo quien debe pronunciarse. Una consulta popular, para por decidir supuesto. el tema. No Ese es el mecanismo. En derecho, como se hacen las cosas, se deshace. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado y nació desde la Asamblea Constituyente y de la misma manera debe ser modificado o eliminado de ser el caso. Ingeniero Litardo, todo quiere decir que independientemente de cómo avancen estos juicios políticos, que pueden ser muy coyunturales a esta mayoría del Consejo de Participación, hay un espacio que defiende esa vigencia y que se contrapone con esta idea que tienen ustedes y usted en particular de eliminar ese Consejo. En nuestro pensar, lo que ha pasado actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana, entendiendo un poco las excepciones, tal vez la de Cristian puede ser una de ellas, es que ha habido un exceso de politizar este Consejo. Yo siempre he manifestado, creo que en el concepto original, en la idea de que sea la ciudadanía, que tenga un espacio de participación importante, me parece que era un concepto importante, pero al final, en el camino, este concepto se fue desviando. En este momento, con las condiciones en que se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana, hay una mayoría que no está actuando apegado al derecho, y que en ese marco nosotros también tenemos la posibilidad como Asamblea de proponer una enmienda. Yo lo que quiero un poco... Se van los cuatro, pongamos que se van los cuatro actuales consejeros que no están funcionando bien. ¿Qué va a pasar con el Consejo a futuro? Bueno, en el caso seguramente tendrán que ser reemplazados por sus alternos, pero el camino, es decir, nosotros vamos a hacer una propuesta y hay un consenso entre la mayoría de bancadas que el camino es limitar esta función de designar autoridades de control y justicia. Nosotros vamos a hacer la propuesta vía enmienda porque creemos que esa es la propuesta que deberíamos hacer en función de que esto no afectaría la estructura del Estado, pero será la Corte Constitucional quien en su dictamen determine si esto será... ¿Y por qué no eliminarlo de plano? ¿Por qué solo limitarlo, ingeniero? Porque hay algunas acciones que creemos que sí son positivas, porque creemos que sí es positivo que se potencie el tema de participación ciudadana en sí, porque por ejemplo es importante las veedurías ciudadanas que controlan y ayudan a apoyar los procesos de fiscalización internos. Por ejemplo, es importante el hecho de que existan sillas vacías en los gobiernos autónomos descentralizados que permiten apoyarse en los procesos internos en esas instancias. ¿Y usted es partidario de que esa enmienda se realice o que esa reforma, más allá del término preciso, se realice con o sin consulta popular como lo plantea el consejero Cruz? Es que el camino no lo definimos nosotros. Nosotros creemos de que el camino correcto es la enmienda porque no hay una afectación de acuerdo al 441 de la Constitución a la estructura del Estado. Pero eso lo define la Corte Constitucional y ellos determinarán. Si es enmienda, tiene un camino que dura aproximadamente 13 meses en varios debates dentro de la Asamblea como tal y ahí se procesará. Si la Corte decide que es reforma, hay un proceso que implica que al final este proceso tiene que ser validado por una consulta popular, pero eso no lo definimos nosotros, sino la Corte cuando haga el dictamen hacia el tema. ¿Están claras las cosas, Cristian Cruz, entonces? Sí, bueno, yo tengo un punto radical y es del pueblo ecuatoriano a través de la expresión máxima que debe manifestarse si debe continuar una vez más, esta sería la cuarta si se manifiesta, o debe parar, o debe restarle las competencias y devolver a la Asamblea Nacional. Y contestando su pregunta, Carlos, por mí no hay ningún problema que parte de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vaya a la Asamblea Nacional, pero seamos legítimos. Hagamos un debate público, que sea la ciudadanía a través de la expresión máxima, de los votos que se manifiesten apegados a la ley y a la Constitución. Ingeniero Pita, en ese sentido, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo debe encauzarse este proceso? En primer lugar, tengo que mirar el hecho de que no se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque es parte de la estructura del Estado. Por lo tanto, ese es un proceso arduo, largo y tedioso. O sea, es lógico lo que plantea. Es lógico César lo que Litardo plantea de limitar la posibilidad de nombrar a funcionarios de cierto nivel por parte de este Consejo,
Pero también es cierto que la ciudadanía tiene malas experiencias respecto a lo otro también, ¿no? Que cuando han sido elegidos por la Asamblea Nacional o por los congresos nacionales, la carga política también hace que en algún momento dado, en poco tiempo, la desconfianza surja y los cuestionamientos a la transparencia y idoneidad de esos funcionarios crezca. Pero en este momento y aquí y ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con limitar esa posibilidad por el hecho de que hubo una consulta popular que intentó recuperar la institucionalidad del Estado, que estableció mecanismos por el cual se conformaban estos cuerpos colegiados, llámese Consejo Nacional Electoral y todo otro, de tal manera que eso es lo que la ciudadanía votó. ¿Y usted se siente tranquilo de que superado este proceso del Consejo y el ambiente de reforma, no se van, por ejemplo, el actual Consejo a enfrascar en una revisión de lo actuado por el Consejo de Trujillo? ¿Eso ya está superado? ¿Ese miedo que se puso al principio? Yo creo que eso está superado vía Congreso Nacional, vía Asamblea Nacional, porque precisamente las razones por las cuales se está interpelando en este momento, se llevaría a juicio político a los 4 consejeros que votaron precisamente por ese cuestionamiento o estudio o análisis de cómo fueron los procesos de designación de ciertas autoridades, en este caso es la Corte Constitucional, es lo que los está llevando, a un juicio político. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con aquello, porque es una forma también de rayarles la cancha y establecer claramente cuál es su marco de trabajo de aquí a futuro. Carmen Maldonado, ¿debe limitarse el Consejo de Participación Ciudadana o debe seguir como está, como lo plantea Cristian Cruz? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana respondió en un momento a una realidad social. Nace, como todos sabemos, de un proceso de una asamblea constituyente. En un momento determinado también responde a otras circunstancias y justamente es allí donde nace la posibilidad de las facultades extraordinarias del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Yo considero en ese sentido que es importante dar la posibilidad de que la ciudadanía tenga un cauce para denunciar la corrupción. Y esa posibilidad está dada ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y en caso de que el Consejo desaparezca, deberá darse una posibilidad a la ciudadanía. Pero con el señor Diego Madero al frente de la misión de construir la agenda de anticorrupción, que fue funcionario de Correa, ¿a usted le genera esa confianza? ¿Ese consejo le va a ayudar a usted, a la justicia, doctora Maldonado, a salir adelante con las investigaciones? Ese consejo o quien sea que asuma la función de la lucha contra la corrupción tiene que ayudar a la justicia. Voy a poner un ejemplo importantísimo. El doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, entregó al Consejo de la Judicatura las denuncias que receptó en contra de jueces, fiscales, defensores públicos y servidores administrativos de la función judicial. Denuncias que en este momento están siendo procesadas por el Consejo de la Judicatura, porque eso sí podemos hacer. No podemos interferir en la decisión de los jueces por principio de independencia judicial, pero sí podemos sancionar. ¿Confía usted en el señor Madero, por ejemplo, que él va a canalizar de manera... Se excusó ya. Pero de todas formas, ese control que ha tenido ya la mayoría de Alianza País, mejor dicho, la mayoría correísta en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿a usted le genera confianza como para seguir la agenda anticorrupción? Bueno, no conozco quiénes están allí. Desafortunadamente, lo que sí sé es que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido a cabalidad y como la ciudadanía espera su función de lucha contra la corrupción. Y de ese tema vamos a hablar en el siguiente bloque luego del corte comercial. Los casos de corrupción siguen saliendo a la luz, pero la justicia no arroja resultados. Luego del corte seguimos con el análisis sobre la crisis de las instituciones del Estado. No se desconecte. La agenda anticorrupción ha estado presente en el debate nacional de los últimos 2 años. Sin embargo, los resultados han sido poco alentadores. La visión es de pesimismo, como lo vemos a continuación. La corrupción de Odebrecht echó raíces en Ecuador. Los exalcaldes de Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, son investigados tras una nueva filtración de archivos de la constructora. Odebrecht habría entregado $7 millones en coimas para las obras de la Ruta Viva y el Metro de Quito. Pero no fue solo esta empresa. El caso Sobornos 2012-2016, antes llamado Arroz Verde, señala que 18 empresas pagaban hasta los cumpleaños de los funcionarios de la Revolución Ciudadana dentro de esta trama de contratos con el Estado.
La Fiscalía encontró en los documentos de la ex asistente de presidencia Laura Terán que entre el 2012 y el 2016 Alianza País habría recibido 15.5 millones de dólares en efectivo y cruce de facturas, utilizados para las campañas políticas. Por ejemplo, la de Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección de Correa, donde se menciona a Gustavo Bucarán, a la parlamentaria Pamela Aguirre y al exfiscal Carlos Vaca Mancheno. Mientras siguen las investigaciones, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte tienen medidas cautelares, grillete electrónico y arresto domiciliario. La bola de nieve crece cada día, pero la lucha contra la corrupción en este y otros casos como INA Papers no rinde frutos. La Secretaría Anticorrupción del gobierno solo ha recuperado 18,5 millones de dólares. 10 exfuncionarios del correísmo siguen fugados. Ramiro González, acusado de tráfico de influencias y defraudación tributaria, está libre, pues la justicia peruana suspendió el pedido de extradición. ¿Por qué la Asamblea, el CNE, el Quinto Poder y el sistema judicial no dan resultados en la lucha contra la corrupción? Bien, María Carmen Maldonado, esta pregunta me parece impertinente porque vemos que la justicia peruana logra que con colaboración con Estados Unidos se aprecie a Toledo, él pueda ser extraditado al país, un expresidente de la República, y aquí hasta el señor Ramiro González se nos queda libre sin poderlo extraditar. ¿Qué está pasando ahí, más allá del rol del Consejo de la Judicatura? Muchísimas gracias. El pedido de extradición corresponde sin duda a la Corte Nacional de Justicia. Entonces es la Corte Nacional de Justicia la que tiene que ultimar todas las medidas necesarias para lograr esa petición. Eso el gobierno estaba seguro de que lo iban a traer, estaba completamente seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, es relevante indicar que si hemos visto todo lo que nos ha presentado Claudia Roura, y allí la pregunta es, ¿qué pasa con los jueces en su criterio jurisdiccional? A donde no puede ingresar el Consejo de la Judicatura. ¿Qué está pasando con los jueces? Pero usted ya debe tener una idea clara de qué está pasando más allá de los roles que usted pueda tener, doctora. Nosotros lo que tenemos la idea clara es que en primer lugar tenemos que evaluar a los jueces. Insisto, no porque una autoridad dice no me gusta esta medida, entonces evaluemos rápido. La evaluación no tiene nada que ver con la medida, sí tiene que ver con la probidad. Sí tiene que ver con la independencia, sí tiene que ver con la imparcialidad y por eso estamos impulsando de manera decidida el proceso de evaluación. Pero con la necesidad de que se tomen demasiado tiempo y que mientras ese tiempo se tomen, los jueces sigan avanzando en decisiones que a lo mejor no le convienen al país. Desafortunadamente, Carlos, no podemos hacerlo en menos tiempo, porque aquí lo que se trata es de acelerar el proceso de reinstitucionalización. Y si nosotros simplemente hacemos un proceso de evaluación para seleccionar a quienes no nos gustan y a quienes nos gustan, estamos cayendo en la misma práctica que ahora criticamos. Por eso hemos llevado un proceso de evaluación serio y lo seguimos llevando. Y aquí está todo el marco reglamentario por el cual el Consejo de la Judicatura ha asumido, Carlos, y le dejo seriamente el proceso. Pero me da la sensación de que estos reglamentos no pueden estar a la altura de las urgencias y del deseo que tiene la ciudadanía, de lo que en el corte decía el ingeniero Pita, de que haya respuestas. Con respecto a las urgencias y a las respuestas y a todo lo que tenga la ciudadanía, yo invito a las autoridades y a los ciudadanos a presentar sus quejas y sus denuncias respectivamente, en contra de aquellos servidores que no hayan tenido un comportamiento adecuado respecto a nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, donde están señaladas todas las infracciones. ¿Cómo mira usted esa posición de Maldonado, ingeniero Pita? Yo quiero hacer referencia a mi experiencia como dirigente gremial del sector de la construcción. Cerca de 70.000 millones de dólares es lo que se contrató en el gobierno anterior, en el periodo correísta. Y si nosotros calculamos que aproximadamente el 20% es lo que no benefició ni al proyecto ni a los contratistas, es el dinero que se movió por debajo de la mesa, estamos hablando de cerca de 14.000 millones de dólares que dejaron de servir al pueblo ecuatoriano, a los pobres, y obviamente beneficiaron unos pocos. Pero ¿a qué me quiero referir a esto? A que lamentablemente la función judicial no cumple su tarea. Mientras no haya jueces probos, mientras los corruptos sepan que pueden escapar con facilidad de la sanción, y no de la sanción pública, porque lamentablemente la sociedad en este país tampoco es sancionadora, pero mientras los jueces no sean las personas idóneas que apliquen justicia, la corrupción Pero María va a Carmen seguir. Maldonado está defendiendo ya un proceso de evaluación y tiene gente interesante ahí en ese grupo. ¿Cabe darle la oportunidad a eso o cabe pedirle celeridad al proceso? Celeridad.
tenemos. Obviamente yo relievo, destaco y aplaudo las iniciativas que están en este momento para evaluar, pero tiene que haber celeridad. Los jueces tienen que sentirse intimidados de que en cualquier momento les va a caer la justicia a ellos también, la investigación a ellos también. Y debe haber mecanismos para también auditar sus ingresos, su forma de vida, no solamente a los corruptos, que eso es otra cosa que me llama la atención, porque pasean su corrupción impunemente por el país, sino que los jueces por Perú también, y por Miami y por todas partes. pero los jueces también de repente aparecen con vehículos y con propiedades que uno no se explica. Después de muchos años de profesional uno no puede acreditar Deberíamos enfrascarnos entonces, Cristian Cruz, en ver cómo apoyamos estos procesos anticorrupción en lugar de estar peleando por cómo controlar este Consejo de Participación y defender lo que la gente evalúa mal. Por supuesto, los ecuatorianos necesitamos superar la bronca de una década ganada y una década perdida. Es el tiempo de los ecuatorianos, de los ciudadanos, y sobre todo liderar cambios profundos, sin odios, sin revanchismos. En este caso, debemos nosotros reconocer y cada una de las instituciones que están aquí presentes y aplaudir su gestión positiva y emprendedora que estamos haciendo cada uno de nosotros, pero también aquellas cosas que nos faltan por hacer o que las instituciones que estamos nosotros al frente o liderando o que somos parte no ha hecho, tenemos que hacerlo, pero el país debe también conocer buenas noticias. Si bien es cierto, Carlos, usted acaba de manifestar una serie de debilidades que podría estar de alguna manera afectando la institucionalidad del país, pero el país debe conocer que Cristian Cruz, que María del Carmen, que César, que Enrique están trabajando y tenemos una agenda Pero no hay fantástica. un solo pronunciamiento del Consejo de Participación frente a cómo llevar adelante un proceso de acompañamiento a la evaluación de los jueces para que los jueces sientan que esta evaluación va a ser definitiva y que puede marcar un antes y un después en el ganar confianza del proceso Permítame judicial. entregarle un informe de gestión. Yo quiero enseñarle al país. Voy un mes de gestión y he realizado una serie de situaciones trabajando un promedio de 15 horas al día. Estamos nosotros sentándonos recién en el Consejo, pero esa no es ninguna excusa. Más bien es una motivación para que el país conozca que si hay gente honesta y transparente, que estamos El problema es que las denuncias de luchando. corrupción van mucho más rápido de cómo la justicia procede y es comprensible. Le voy Pero en a el decir medio queda una una cosa, sensación. Carlos. Le voy a decir una cosa, perdón. Le voy a decir una cosa. Hace 2 semanas ingresó una denuncia contra el consejero Carlos Tuárez, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y le manifesté en privado y luego en público que se pronuncie inmediatamente por el bien del país y por el bien del Consejo y del país. No hizo caso y no me respondió. Inmediatamente, en cuanto ingresó esa denuncia, di el proceso correspondiente dentro de la institución, porque aquí hay que velar los intereses de los ecuatorianos, caiga quien caiga. Bien, ok. Y, ingeniero Litardo, mientras la justicia se toma el tiempo para realizar estas evaluaciones, ver cómo avanzan esos reglamentos, el país sigue pidiendo a gritos que haya unos responsables señalados y procesados por todo lo que se robaron. Nosotros creo que desde la Asamblea vamos a trabajar en varias aristas para apoyar este proceso de transparencia que tenga siempre este apoyo importante a la lucha contra la corrupción. Creo que ahí hay 2 leyes que son fundamentales en torno a poderlas procesar de manera inmediata para apoyar este proceso. La primera son las reformas al COIP. Nosotros el día jueves pasado hemos aprobado en primer debate una ley de seguridad ciudadana que va a ser parte de las reformas al COIP que tienen algunos aportes importantes. Tenemos que nosotros garantizar y un poco procesar que no ocurran estos temas, de que, por ejemplo, para procesos de corrupción como los que se ha evidenciado en el país, tal vez la única medida cautelar que exista puede ser la de la prisión preventiva, para garantizar que no se vayan del país quienes han sido sujetos a estos no procesos. solo se van del país, también se van del juicio de la Asamblea. Se fue Glass, bien librado el juicio político en la Asamblea, se salvó la judicatura de Yalc, se ha salvado José Serrano, se salvó María Fernanda Espinosa, posiblemente se salve Verónica Espinosa. Bueno. Entonces, el juicio legal es el que queda, por un lado, con esa sensación de que no se hace nada, pero también ese vacío en el juicio político. O sea, la Asamblea es un ente democrático que tiene varios partidos políticos, no solamente hay una sola bancada que la representa, y en varios de estos juicios políticos que usted menciona han habido un procesamiento interno en ese caso. Yo lo que quiero un poco dejar claro, yo lo que quiero dejar claro un poco es que si no aportamos en estos procesos de reformas a temas importantes del COIP, vamos a tener cosas como lo que ha pasado. Por ejemplo, hay un debate que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Qué hacemos con el comiso? ¿Eso no es viable? Tener un comiso aprobado en el país o alguna alternativa que permita de que en el proceso de investigación quienes son denunciados de corrupción no cambien sus bienes. Le interrumpo porque me voy a un corte comercial y regreso con usted en el siguiente bloque.
Recuerde que todos nuestros debates también están en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Regresamos enseguida. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Ingeniero Litardo, hace un momento yo le decía que es pavorosa esa suerte de impunidad que se da en la Asamblea Nacional, porque en la mayoría de juicios políticos salen bien liberados los funcionarios que han estado en la mira de la opinión pública. Y usted me dice que aparte de eso, también hay que tomar en cuenta la necesidad de apoyar leyes efectivas para combatir la corrupción. ¿Qué es más importante? No recuerdo exactamente las cifras en mi cabeza, pero de 10 juicios políticos, procesos de control político en este caso, creo que 8 han salido con censura de destitución en los casos que nosotros procesamos en la Asamblea. Y usted recuerde que en ese caso fue incluso destituido un contralor, un fiscal general y algunos otros casos más. Yo le di otros nombres que les fue bastante bien. Y en definitiva creo que hay que procesar internamente todos los procesos judiciales jurídicos que tengamos en la Asamblea, pero en definitiva digo que esto va de la mano con un tema que es importante, que sí, el control político, pero tiene que también ser apoyado con los procesos judiciales, que son dos instancias totalmente diferentes, y ahí yo hacía referencia a que tenemos que hacer varias reformas al COIP importantes para apoyar esta gestión. Decía un poco el tema de discutir la importancia de modificar o no el comiso dentro de un proceso judicial. ¿Qué pasa en este momento? Cuando hay una acción en contra de una denuncia de corrupción sobre un ecuatoriano, muchas veces, hasta que ya llega el proceso en donde se lo declara culpable, ya ha podido vender todos sus bienes, ya ha podido cambiarlos de nombre. Entonces me parece que es importante debatir temas como eso. ¿Por qué no sale, ingeniero, en el debate? Está en el debate ahora, lo vamos a debatir ahora y creemos ¿Después de cuánto tiempo? ¿2 años después de que no hemos podido meter a nadie preso? Yo tengo 2 meses en la presencia de la Asamblea y mi compromiso es que este proceso se lo pueda ejecutar en los próximos 15 días para tener ideas claras al respecto. Y en ahí también me parece que no solamente es esto. Usted mencionaba hace un momento algunos factores más. También necesita el país tener un proceso de apoyo internacional para poder generar estos acuerdos dentro de instituciones que investigan casos de corrupción para cooperar en estos procesos de establecer la ruta del dinero. Como ayudaron a Perú, por ejemplo. Puede ser. ¿Usted quería decirme algo? Sí, yo quería hacer un comentario. Y es doloroso ver que lamentablemente en este país se ha perdido la vergüenza. Se perdió la vergüenza porque vemos que quienes tienen que tomar decisiones en un momento dado, sin ningún tipo de pudor, simplemente adoptan una actitud políticamente comprometida, cierran filas y los corruptos o aquellos que deben ser sancionados pues salen bien librados. Eso lo estamos viendo a diario en todas y en muchas de las instituciones, no quiero concentrarme específicamente en la Asamblea Nacional, lamentablemente en muchas instituciones, esa dependencia, subordinación, simpatía y compromisos casi políticos, podría yo decir, que son los que existen, hace que quienes deben ser sancionados salen bien librados. Eso no puede suceder. Y eso ha pasado un poco en el Consejo Nacional Electoral, que hay una suerte de espíritu de cuerpo para no avanzar en lo que realmente es importante, que permite establecer leyes que eviten que se vuelvan a repetir episodios de corrupción como el de los sobornos en campaña. Lamentablemente han habido decisiones al interior del Consejo Nacional que han permitido que estas situaciones respecto a consolidar presencia o consolidar posicionamientos de carácter político sí se han dado. Nosotros somos técnicos, el Consejo Nacional Electoral es un ente técnico, tiene que acoger lo que dice la ley. Pero en el tema corrupción, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, y venía preparado con esto, el artículo 298 del Código de la Democracia establece: los candidatos o candidatas de las organizaciones políticas o alianzas que hayan sido electos y cuyos responsables económicos o procuradores comunes hubieran presentado las cuentas adulteradas, perderán el cargo para los que fueron electos. Esto ya hoy día debería estar el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que creo que es el que corresponde aplicar esto, ya debería estar investigando. Por leyes no nos podemos cojar, entonces. Así es por gente que tenga la decisión, el coraje y el empeño de tomar la corrupción por los cuernos. ¿Y usted cree, doctora Maldonado, que esta evaluación que usted está liderando va a permitir tener a jueces con empeño patrióticos? Sí, porque nuestro ¿Usted compromete su palabra a eso? Nuestro objetivo es dejar en la Corte Nacional las y los mejores jueces y conjueces. Pero no solamente en la Corte Nacional, Carlos, sino en la función judicial. Exactamente. Es decir, nosotros tenemos ahora un reporte de 19 jueces destituidos. Ojo, en poco más de 6 meses de gestión. No es que me complace dar esta cifra,
Ojalá dijera que no hay ningún juez destituido porque todos son probos y porque todos son honestos. Pero van a pasar 2 años y el caso Glass no termina de consolidarse como sentencia. Insisto nuevamente, el caso Glass hay que pedir respuesta a los juzgadores, Pero a la Corte Nacional, pero que esa es el Corte máximo Nacional es la que órgano de está administración cuestionando de su proceso justicia. de evaluación. Exactamente. Y se está queriendo como sublevar, no sé cómo entender Y eso. es la Corte Nacional la que tiene que asumir su calidad de órgano evaluado, porque nosotros hemos asumido con decisión nuestra calidad de órgano evaluador, que no lo hizo ni el Consejo cesado ni el Consejo ¿Usted ve bien, transitorio. ingeniero Litardo, el proceso de evaluación que está liderando María del Carmen Maldonado, la posición de los jueces? ¿Qué puede decirnos el presidente de la Asamblea frente a eso? Bueno, cada institución tiene sus procesos internos. Entiendo que, como lo ha manifestado María del Carmen, han hecho un reglamento que está evaluando, que cumplir los plazos, los tiempos. No se puede en un tiempo corto hacer un proceso que se procesó en 10 años. Es un poco complejo. Lo que yo podría sugerir en este caso es que sí haya un poco más de celeridad en el momento de evaluar y sancionar a los jueces que evidentemente han actuado desapegados al derecho como tal y han permitido tal vez que hayan algunos casos evidenciados en este momento para dejar en impunidad ciertos temas de corrupción. Así que me parece que sí debería ser un poco más célere y que también haya procesos ejemplarizadores que permitan que los otros jueces que intentan tomar estas acciones tomen conciencia y procedan en derecho actuando en función de lo que les corresponde. Ahí está el verdadero... Sí, dígame. ¿Puedo citar un caso ejemplificador? Gracias, César. ¿Recuerdan ustedes el caso de los Isaías y el habeas corpus preventivo, habiendo una sentencia ejecutoriada? Bien, este Consejo de la Judicatura no va a cometer los mismos errores que el Consejo anterior. No vamos, como órgano administrativo, a declarar un error inexcusable. Pero sí esperamos la declaratoria de error inexcusable de la Corte Nacional y como eso es causal de destitución, según nuestro Código Orgánico, inmediatamente hemos procedido, hace semanas apenas, en Guayaquil, a destituir a 3 jueces de la Sala Ojalá Penal. podamos destituir a los otros jueces también. Finalmente, ingeniero Cristian Cruz, ¿cómo hacer para limpiarnos este aire de impunidad? Vemos que Enrique Pita nos da incluso un código, un artículo de la Constitución con el que es más fácil poder destituir a los funcionarios que incurrieron en coimas y en procesos ilegales en una campaña. Primero, debo mencionar el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta la participación activa de los ciudadanos. Somos todos los que debemos sacar adelante el país y se puede hacer de manera fácil y transparente y objetiva. Por ejemplo, yo propongo consolidar equipos multidisciplinarios a través de veedurías ciudadanas, donde invito a los medios de comunicación, a los periodistas independientes y a sus equipos de investigación, conjuntamente con la academia, con los universitarios, con los migrantes, con los jubilados, para que todos revisemos la cosa pública. Y para eso hay que reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana. No necesariamente, se necesita tener la convicción y la fe y ponernos a trabajar. En vez de discutir, necesitamos trabajar. Y eso es lo que espera el país. Sí, me refería a la reestructuración, es decir, que se solucione el juicio político. ¿Usted está de acuerdo con ese juicio político? Por supuesto, ¿no es cierto? será la Asamblea Nacional y los órganos de control los que finalmente se pronuncien en función de eso y posteriormente a eso nosotros tendremos que fortalecer y darles respuesta al país. El país ya no puede tener shows mediáticos, el país necesita buenas noticias, el país necesita saber que también estamos trabajando. Me voy a un siguiente corte comercial y volvemos en la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Cristian Cruz, ¿cuál es la medida políticamente correcta para fortalecer la institucionalidad en el país? La participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, poder cristalizar las competencias que los ecuatorianos nos han pedido por 3 ocasiones y a través del mandato popular a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2008, en el 2018 y en el 2019. Ser parte de la solución y no del problema. Aprender a canalizar y a potencializar estos problemas como oportunidades disfrazadas para construir un país a través de la participación ciudadana que tanto necesitamos, pero sobre todo unirnos, ser creativos, constructivos, ver el lado positivo de las cosas, pero sobre todo marcar una seguridad jurídica que tanta falta le hace al país. Enrique Pita. Políticamente correcto es preservar la transparencia y la justicia en los procesos electorales y la gestión de quienes hoy estamos al frente de la institución. Políticamente correcto es actuar con honestidad, arrimar el hombro en este gran carro de la democracia, pero al mismo tiempo de aplicar mecanismos que impliquen justicia. Es importante trabajar por una ley electoral que no sea porosa, que no sea permeable, que no permita la discrecionalidad de quienes la aplican. Políticamente correcta es ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos.
y eso es una de las cosas que lamentablemente a diario nos enfrentamos con quienes tienen la responsabilidad de actuar en representación del pueblo. María del Carmen Maldonado, ¿qué es lo políticamente correcto? Estamos evaluando hoy a la Corte Nacional, luego a todos los servidores de la función judicial. También hemos activado un control disciplinario que se encontraba dormido, que se encontraba letargado. Hoy invito a la ciudadanía, a las autoridades, a presentar sus quejas y denuncias en contra de los servidores judiciales que no se ajusten a los requerimientos de un verdadero servicio de justicia. Lo que hacen o dejan de hacer los jueces en sus fallos judiciales es responsabilidad de los jueces. Lo que hacen o dejan de hacer los órganos jurisdiccionales, Corte Nacional, cortes provinciales, juzgados y tribunales, es responsabilidad de ellos, porque el Consejo de la Judicatura, respetuoso del principio de independencia judicial, no puede intervenir en fallos judiciales, pero sí podemos rescatar la institucionalidad a través de crear una función judicial fuerte. César Litardo. Creo que políticamente correcto es que este proceso en donde el Estado se está reinstitucionalizando puede hacerse con equilibrio, sin esos excesos que había en el pasado, en donde había un excesivo control, pero también entendiendo que en el momento debe respetarse la independencia en funciones como tal, pero que esto no implique que haya libertad para actuar de manera independiente y que cada organismo del Estado, cada función haga su trabajo, haga su control y ejecute los procedimientos de manera eficiente. El Estado ecuatoriano en su totalidad debe buscar mecanismos que permitan devolver la confianza de la justicia, que permitan devolver la confianza de la Asamblea Nacional en procesos que respondan a la ciudadanía y a la gente y que se luche en forma tajante contra la corrupción, mejorando los procesos de transparencia. Y es preocupante que quienes dirigen el Ecuador tengan sometido al país en una constante rueda de inestabilidad. En febrero de 2018, el pueblo selló un acuerdo político de transición sobre el cual se deben proyectar los grandes objetivos nacionales: la lucha efectiva y ágil contra la corrupción, así como el diseño de mecanismos de representación política que alienten el pluralismo y la democracia. En medio de esta urgencia hay un Estado cuya justicia tiene que volverse confiable. Si quienes me han acompañado este día no nos entregan instituciones saneadas de corrupción en poco tiempo, estaremos lamentando un nuevo fracaso como sociedad. Actuemos con patriotismo. Hasta el próximo programa. Aquí despedimos Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Nos vemos el próximo domingo con lo más importante de la agenda de actualidad.